Bien, el título de la lectura que hicimos hoy en el libro de Pedro se llama Una esperanza viva. Y se ha titulado el tema de hoy como el que la iglesia es como el alba, una iglesia que es como el alba. Y vamos a tocarlo en 3 puntos. El primero que me corresponde es: la iglesia es como el alba porque vive con esperanza. Y la palabra esperanza, hermanos, parece estar de moda en estas fechas, más ahora que el mal parece haberse apoderado de todos los sectores de la sociedad. Y parece ser que se ha incrementado el grado de mal que hay, porque ya cuando vemos las noticias, el grado de violencia, de falta de misericordia, pues parece que el mal ha crecido en nuestra sociedad. Pero ¿qué significado tiene la palabra esperanza, hermanos? Bueno, la definición de la esperanza dice que es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Y la Real Academia Española define la esperanza como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y otras definiciones de tener esperanza incluyen términos como esperar confiado o abrigar un deseo con anticipación. Son las definiciones de la palabra esperanza. Y todos los días y a través de todos los medios, hermanos, escuchamos personas y grupos que se levantan como redentores, como los que van a salvar a los ciudadanos de todas las fallas y peligros que se han desatado en este mundo. Se erigen personas y grupos que son los que van a detener las guerras, el hambre, la inseguridad y las enfermedades. Y son diferentes maneras que se levantan estos redentores. Algunos, hermanos, son escritores que hablan del pensamiento positivo, que hay que pensar positivamente para poder tener esperanza que las cosas cambien, y que si tú lo piensas y lo deseas, puede suceder. Y ahora, hermanos, quisiera también tocar que ahora que se acercan las elecciones en México, hay inclusive un grupo político que se ha erigido como, o se promociona como la esperanza de México. La esperanza de México. Y todos, hermanos, sin excluir ningún partido y a nadie, hacen promesas, dan regalos, extienden la mano, estrechan en abrazos a aquellos que, ya sea por ganas de ganar, por razón de ganar un puesto, ¿verdad?, o por obtener respuesta a sus peticiones o necesidades, se acercan a estas personas o grupos tratando, hermanos, de confiar en los compromisos que van a hacer durante su tiempo de campaña. Lo van a cumplir cuando ya estén en el poder. Y estas personas muchas veces ponen su esperanza en hombre, en grupos, los cuales, hermanos, que una vez que obtienen lo que han buscado, se olvidan de sus promesas y se olvidan de lo que dijeron en campaña. Pero el versículo 3 de la lectura que hoy estudiamos nos habla de una esperanza diferente, de una esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? A diferencia de esos hombres o grupos que hacen promesas a cambio de algo, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una esperanza viva, de una esperanza que sí tiene un fundamento, hermanos, que no depende de la voluntad del hombre ni de intereses de un grupo. Esta esperanza que está basada, hermanos, en lo que se llama la piedra angular, la piedra que sostiene el arco,
la piedra que sostiene el edificio. Esa piedra angular, hermanos, es Jesucristo, quien, como dice el versículo que acabamos de leer, resucitó de entre los muertos. Porque Cristo vive, hermanos. Cristo vive. El Señor nos llamó una esperanza viva de alguien que no está en una tumba. Cristo resucitó y nuestra esperanza está fundada en esa roca de nuestro Redentor, que es Jesucristo. Hoy Jesucristo vive, hermanos. Amén. Como pueblo de Dios, hermanos, estamos en un mundo en el cual nosotros también padecemos las mismas cosas que le hacen al resto del mundo, hermanos. Sufrimos enfermedades, sufrimos peligros, sufrimos necesidades, pero a diferencia, hermanos, de los hombres que basan su esperanza en promesas de grupos, nosotros tenemos una esperanza de lo que se va a cumplir. Y cuando leemos este versículo, hermanos, no podemos menos que exclamar como Pedro, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Es pues, hermanos, la esperanza cristiana, la confianza en que Dios cumple sus promesas, tanto para esta vida, hermanos, como para la vida eterna. Y mis queridos hermanos, Dios no es hombre para que falle. Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Dios cumple su palabra y Dios cumple sus promesas. Las promesas que ha hecho el Señor, hermanos, son para que cuando nuestra vida se encuentre en esa turbulencia de las necesidades, de las enfermedades, de las persecuciones, mantengamos la vista en Él, que está ahí, que es fiel. Y yo quisiera invitarlos, hermanos, a que busquen en sus Biblias una promesa que el Señor hizo hace muchos años a su pueblo. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y que seguramente muchos de ustedes tienen presente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y quiero que la leamos en conjunto. Si ya la encontraron, quiero que la leamos todos juntos. ¿Ya tienen en su Biblia? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Todos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere que confiemos en Él, que sepamos que Él es fiel y Él cumple su promesa. Y muchas veces, hermanos, inclusive la gente que no conoce al Señor apela a las promesas cuando se encuentra en necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay una cuestión que el Señor es claro con su pueblo cuando le habla. Y lo digo en confianza, hermanos, porque somos pueblo sobre el cual es invocado el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Muchas veces, hermanos, la gente espera y aspira a que Dios cumpla sus promesas, solamente recibiendo, no escuchando lo que el Señor dice. El Señor dice que sí, Él cumple sus promesas y Él es fiel. Y el Señor hace llover sobre los buenos y malos. Pero aquí dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y esa demanda es de que reconozcamos nuestra condición de pecadores, hermanos,
que sepamos cuál es nuestro lugar para aspirar al cumplimiento de las promesas del Señor. Y regresando al versículo 3, hermanos, dice la palabra que el Señor nos ha llamado a una esperanza viva, fiel, pero quiere que primero haya una introspección en nuestras vidas para saber de qué manera estamos buscando su rostro. Por eso dice, y oraren, y tengamos esa comunicación con Él y decir: Señor, reconozco mi condición, he pecado contra ti, Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su corazón. Y así es, hermano, la esperanza en la que nosotros podemos depositar nuestra confianza, en que Cristo vive, en que la promesa es para su pueblo, pero también debemos de reconocer, hermanos, que su pueblo tiene que recapacitar, reconocer sus caminos y ver de qué manera tenemos que acercarnos al Señor con humildad, con sinceridad, con un corazón limpio. Otra promesa, hermanos, que debemos tener en mente se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace más de 2000 años que el Señor hizo esta promesa a su pueblo de Israel, y esa promesa, hermanos, el Señor la acaba de hacer hace un minuto a nuestras vidas. Dice: no temas porque yo estoy contigo. El mundo puede caerse, la maldad parece haber crecido, el grado de salvajismo parece incrementarse, pero tú no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Preséntame a los hombres, predícame a los hombres, predica a Cristo vivo, a la esperanza viva. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ya no eres fuera del pueblo de Dios, ahora eres parte del pueblo de Dios. Y Dios quiere que esa esperanza viva que tú tienes hoy la compartas con un mundo que ha perdido la esperanza, con un mundo que pone su esperanza en hombres que hacen promesas momentáneas y se olvidan de ellas. Quisiera invitarlos a que vayamos a Romanos 8:18, porque cuando sufrimos esas aflicciones, esas pruebas, esas tribulaciones, debemos de tener en cuenta, hermanos, que esas aflicciones son con un propósito. Y Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sabemos que las aflicciones del tiempo presente son temporales, y cuando los que nos rodean y aún nosotros mismos estamos en medio de dichas aflicciones y dificultades, recordemos, hermanos, lo que hablamos del principio, que la iglesia es como el alba, que Dios ha puesto en su iglesia en medio de un mundo de oscuridad para que resplandezca, para que el mundo que no tiene esperanza tenga esperanza. Por eso pasamos aflicciones y pruebas, para que podamos brillar en medio de un mundo que ya no haya, como decir, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en medio de todo eso que nos sucede, hermanos, cuando estemos en tribulaciones, en angustias, en problemas, recordemos la promesa que Dios nos hace en Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta promesa, hermanos, es una promesa que debemos de tener en mente todo el tiempo y cada momento de nuestra vida, en nuestras familias, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, donde nos desenvolvamos. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amas a Dios? ¿Te has humillado? ¿Has reconocido tus malos caminos? ¿Has orado? ¿Te has arrepentido? ¿Has buscado a Dios sinceramente?
hermano, todas las cosas ayudan a bien. Y tengamos en mente, hermanos, que todo lo que sucede en nuestra vida, bueno, malo, fácil o difícil, Dios lo utiliza para varias razones: para enseñarnos, para guiarnos, para hacernos útiles para su honra y su gloria. Mantengamos la esperanza, hermanos, en Cristo vivo, que lo que suceda en nuestra vida, Dios lo va a utilizar para su honra y su gloria, y jamás va a permitir que pasemos por algo, que Él no esté con nosotros ayudándonos y sosteniéndonos, y que Él va a utilizar esas circunstancias para prepararnos, para ser mejores siervos y para presentar a Cristo vivo a un mundo que ha perdido la esperanza. Dios quiere que su iglesia sea como el alba. El alba trae la luz que hace desaparecer la oscuridad. Estamos viviendo en una época oscura, con mucha incertidumbre, con muchos temores, y la iglesia ha sido llamada a ser la luz que hace desaparecer esos temores. Uno de los elementos necesarios para ser como el alba que la iglesia tiene que desarrollar es la esperanza, como nos ha dicho Pepe. Quisiera mencionarles un segundo elemento. En Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder de Dios. La iglesia tiene que mostrar confianza en el poder de Dios. Leí que en un pueblo, después de un temblor fuerte que hubo, toda la gente estaba asustada, pero había una hermana creyente que estaba entonando una alabanza y sus vecinos se enojaron y le dijeron: ¿cómo puedes estar cantando si todos estamos sufriendo? Y ella le dijo: porque yo sé que el Dios que puede mover la tierra puede cuidar mi vida. Y yo creo en tiempos difíciles la iglesia tiene que aprender a expresar su confianza en el poder de Dios para su salvación, que le está reservada para ser manifestada en un momento oportuno. Dios no nos permite transitar por caminos difíciles para deleitarse en ello, sino para que aprendamos a esperar en su poder, a confiar en su poder, que tiene un momento en el cual mostrarse. Muchas veces el mundo que nos rodea se desespera ante las diferentes aflicciones que encuentra en el camino, a veces por enfermedades, a veces por fenómenos naturales y a veces hasta por fenómenos sociales, ¿no? Y el cristiano no está exento de eso, especialmente cuando va comenzando en su vida cristiana, en el caminar con Cristo, encuentra muchas situaciones que lo hacen sentirse en peligro, amenazado. En lo personal, me ayudó una novelita cristiana que leí cuando comenzaba en la vida cristiana, de un creyente español, una persona que aceptó a Jesucristo como su Salvador, y él era carpintero. Y cuando la gente se comenzó a dar cuenta de que había aceptado a Jesucristo como su Salvador, que ahora ya era cristiano, comenzó a quitarle el trabajo. Y poco a poco fue quedando sin trabajo. Se acababa de casar y su niño acababa de nacer. Y el trabajo se iba terminando. Y la angustia comenzó a llenar su corazón. Pasaron muchos días de angustia, de tristeza.
pero él siguió confiando en el poder de Dios, que de alguna manera le iba proveyendo. Y un día inesperadamente llegó una persona buscándolo y le dijo: don fulano de tal te manda a buscar, ve con él. Y fue. Y el hombre le dijo: sé que eres carpintero, quiero que me hagas ese trabajo. Y era un trabajo muy grande. Y cuando él acabó de hacer el trato para el trabajo, salió a la calle y cayó de rodillas y dijo: ya escampa. El camino del Señor ha llegado a su fin. Dios tiene poder para cuidar a los suyos. A veces tenemos ideas diferentes sobre el poder de Dios, ¿verdad? Pero recordemos las palabras que Dios nos dice a través de Isaías 55, 8 y 9, que ya deben aprender de memoria porque son básicas en la vida cristiana. ¿Se acuerdan ustedes? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Es raro. Dios usa situaciones que no podemos imaginar cómo pueden ser de parte de Él. La Biblia nos relata de Elías, que perseguido por los enemigos huyó hasta el monte Horeb. Y allí oyó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: he sentido un grande celo por Jehová, porque todos lo han dejado, solamente yo he quedado. Y Dios le dijo: no es cierto, todavía hay miles que no han doblado su rodilla ante Baal. Sal de la cueva porque voy a pasar delante de ti. Y el relato nos dice que Elías fue testigo de un viento tan fuerte que despedazaba los montes y quebraba las peñas, de un terremoto que hacía que todo se derrumbara, y un fuego, pero Jehová no estaba en ellos. Después de esto, Elías oyó un silbo apacible y delicado, y Elías oyó la voz de Dios. Sí, Dios no siempre se manifiesta en forma estruendosa, a veces en forma apacible. Y lo que nosotros quisiéramos que sucediera de un momento a otro, Dios toma su tiempo para lograrlo. Muchas veces no cambia nuestra situación porque Dios quiere que cambie primero nuestro interior. No cambia nuestra situación exterior hasta que cambia nuestra situación interior. Hasta que nosotros oímos la voz del Señor, como dice Pedro aquí en 1 de Pedro 5:6, que es otro versículo que quisiera que se aprendieran de memoria. 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de que Él guíe nuestra vida. No que todas las cosas salgan como nosotros queremos, sino que nos dejemos guiar por Él, porque la vida cristiana es una vida guiada por Dios, por el Espíritu de Dios, y nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y para ello tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios, que es para nuestro bien. Dios está a nuestro lado para protegernos siempre. Y por ello, la iglesia, que es como el alba, aunque sufra persecuciones y tribulaciones, puede confiar en el poder de Dios que le guarda. Pues como dice Isaías 43, 1 al 3. Vamos a leerlo, creo que es un pasaje bonito. Isaías 43, 1 al 3. Isaías 43, 1 al 3. Dice, leamos juntos: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí,
te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. La primera parte del versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Este es lo que el Señor nos dice, ¿no? No importa que veas todo negro, el Señor está allí contigo y el Señor te va a ayudar. Él te ha hecho suyo. Si tú le has entregado tu vida, Él tiene cuidado de ti y nunca te va a dejar. No sé qué camino Él quiera escoger para librarte del mal que te aflige, pero lo hará en el momento oportuno. Así que debemos recordar, como decía el apóstol Pablo, cuando él sufría por el aguijón que había en su carne, que le pidió a Dios que le librara de él, Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Dios se muestra más elocuentemente, más evidentemente en medio de nuestra debilidad. No depende de nuestras fuerzas ni de nuestra perfección. No depende de nuestra buena salud ni de nuestra mala salud. Dios usa nuestra vida cuando Él quiere hacerlo y dejamos nuestra vida en sus manos. Y así podemos decir con Pablo, pues sé vivir cualquier situación que me toque, sé tener abundancia y sé padecer necesidad, sé tener hambre y sé estar satisfecho. ¿Y ustedes se acuerdan de Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ello, en medio de la aflicción, la iglesia, que es como el alba, puede alabar y servir a su Señor. Hay tantas ocasiones en que el cristiano piensa no poder servir al Señor porque tiene muchas aflicciones. Pero es entonces cuando debe aprender a hacerlo. Cuando debe poner al Señor en primer lugar, sabiendo que Él es el poderoso, que puede usarle a pesar de sus debilidades. Siempre recuerdo esa experiencia que marcó mi vida. En ese accidente del 1970, después de 3 o 4 meses en el hospital y de un año sufriendo las consecuencias de la operación que me habían hecho, me dio por visitar a los enfermos en el hospital. Y una vez encontré a una señora que le habían cortado un pie porque se le infectó y tenía diabetes. Y estaba tan triste que estaba en su silla de ruedas, con la cabeza baja, no hablaba con nadie, no quería comer nada y solamente de vez en cuando lloraba. Y comencé a hablarle, pero no me respondía en nada. Hasta que Dios me iluminó y le dije, yo sé cómo se siente, yo también he estado afectado de mi salud de esta manera. Y ella levantó la mirada y dice, ¿y cómo sabes cómo estoy sintiendo? Porque yo también lo he sentido. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 dice que Dios nos permite tener ciertas aflicciones para que podamos ayudar a los que están en las mismas aflicciones y podamos llevarlos a confiar en el poder de Dios. Y para que la iglesia sea como el alba, sea como una luz que elimina las tinieblas del mundo que nos rodea, tiene que vivir la experiencia del poder de Dios y compartir esa experiencia. Nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en la riqueza, nuestra esperanza no está ni en la salud, nuestra esperanza está en el poder de Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos usa. Y a Él debemos dar la gloria. Por último,
Dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Para muchas personas, vivir en aflicción y necesidad les resulta incompatible con el amor que Dios nos da. Y se preguntan, ¿cómo es que si Dios me ama, está permitiendo que yo pase por esta situación? ¿Cómo es que si Dios me ama, yo tengo tantos problemas, tantas dificultades? Y cuando la aflicción se crece o se prolonga, un sentimiento de disgusto, de inconformidad y hasta de resentimiento va llenando su corazón. ¿Cuántos hay que han llegado a decir, yo no creo en Dios, porque en tal situación yo pedí que interviniera y no pasó nada? Aún el discípulo de Jesús que va comenzando su caminar con el Señor, cuando es víctima de las enfermedades, del rechazo de los que le rodean o las limitaciones económicas, llega a ver como una salida el alejarse de Jesús y de la iglesia. Muchas personas comienzan y vienen y se entusiasman y expresan fe en Jesucristo, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, se alejan del Señor, se resienten con Él, comienzan a hablar mal de Él o de la iglesia. Pero para que la iglesia sea como el principio de un nuevo día, los discípulos deben aprender a enfrentar el desafío de amar a Jesús por sobre sus aflicciones y necesidades. Amar a Jesús por sobre sus aflicciones y necesidades, redoblando su dedicación y servicio a Él, aprendiendo y obedeciendo su palabra a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas veces pareciera que Satanás nos hace doler la cabeza o nos hace sentir alguna situación difícil para no asistir al culto, para no adorar a Dios? Tenemos una razón para ello. Un disgusto con la pareja, un disgusto en el trabajo, estorban. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a amarle más a Él que a nuestros propios intereses o nuestra propia vida. El Señor Jesús dijo en una ocasión, el que ama su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará. Y Dios quiere que en medio de las circunstancias, nosotros como una iglesia, como el Alba, aprendamos a amar a Jesús. Y el amar a Jesús sea más importante que cualquier otra cosa que llene nuestra mente o nuestro corazón. Me inspira mucho a mí la experiencia de Pedro, que después de negar a Jesús, cuando Jesús le busca y le interroga respecto a su amor a Él, el apóstol se sentía indigno por su falta. Pero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Dios quiere que busquemos vivir fielmente a Él, pero sabe que somos todavía falibles. Y por eso quiere que a pesar de que nos fallemos algunas ocasiones, nos pongamos otra vez en el surco y digamos, Señor, aquí estoy para seguir contigo. Dios quiere tener una iglesia que ame a Jesús por sobre sus problemas, aflicciones y errores, y le sirva por amor, con dedicación y constancia. No recuerdo el evangelista a quien le atribuían ese dicho, yo creo que era Moody. Decía, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con una persona enteramente consagrada a Él. El mundo está por ver lo que Dios puede hacer con una persona
completamente consagrada a Él. Y Dios quiere que a pesar de que caemos, a pesar de que nos enfermamos, a pesar de que tenemos necesidades, a pesar de que podemos estar en peligro, seamos personas consagradas a Él, comprometidas con Él para obedecerle, para alabarle, para honrarle, para hacer su voluntad. Y cuando lo hacemos, mostramos el amor que le tenemos a Jesús. Qué triste es cuando oímos: bueno, si todos los cristianos son como este, mejor yo no quiero serlo, ¿no? Cuando debiéramos aspirar a que cuando las personas nos ven, digan: yo quiero ser cristiano como fulano de tal. El apóstol Pablo decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero ¿qué? Pero sé ejemplo de dedicación, de entrega, de constancia. Acapulco necesita ver una iglesia formada por personas que aman a Jesús por sobre todas las cosas. Todo lo demás va a ser secundario. Lo principal es el Señor. Y yo quiero invitarles, hermanos, en esta ocasión a que pensemos con toda seriedad en esta enseñanza de la palabra. Dios nos ha hecho su iglesia, pero nos ha asignado una tarea: vivir con esperanza en sus promesas. ¿Ustedes se han empeñado en aprender las promesas del Señor? Hermanos, estudien la palabra, busquen lo que Dios les ha prometido, apréndanselo de memoria, porque eso va a ser necesario para los momentos críticos de su existencia. Dios no solamente que, parece que dice así, sino que sepamos exactamente qué dice el Señor. Subrayen las promesas del Señor, ya les dieron algunas esta mañana y hay muchas más. Pero también Dios quiere que confiemos en su poder que nos protege a pesar de las dificultades que vivimos. Y qué bonito es tener la experiencia de ver cómo Dios nos protege ante las necesidades que vamos experimentando, ante los problemas que vamos encontrando, ante las amenazas que recibimos, ver cómo Dios pone sus alas alrededor nuestro para defender nuestra vida. Y Dios quiere tener una iglesia que ame a Jesús por sobre sus circunstancias. Sí, Dios nos ha prometido vida abundante, pero esta vida abundante se experimenta cuando le amamos de todo corazón. A veces queremos la abundancia, pero no queremos el requerimiento del amor. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros le amemos, que dejemos que Él llene nuestra vida y que nuestra comodidad, nuestra seguridad sean puestas a un lado. Dios quiere tener una iglesia que sea como el alba, y tú eres llamado a ello, hermano. ¿Crees que estás respondiendo a los propósitos del Señor? ¿Estás dejando que el Señor transforme tu vida? ¿Conoces sus promesas? ¿Confías en su poder? ¿Y amas a Jesús? Crece en ello, busca crecer en ello. De eso viene la abundancia de la vida a la cual el Señor nos llamó. Y eso nos lleva a ser una iglesia que ilumina el mundo oscuro que le rodea. Que Dios nos ayude a vivir más cerca de Él, viviendo así. Oremos, hermano.